Dios me le bendiga a todos mis consiervos y consiervas que trabajamos para nuestro Señor Jesucristo en la proclamación de la palabra del Señor en cada uno de los hogares donde se han abierto las puertas para compartir esta palabra. Nos alegramos de estar juntos una vez más y poder estudiar esta palabra para poder bendecir a muchas vidas. En esta hora vamos a iniciar el estudio pidiendo a nuestro Dios la dirección, pidiendo a nuestro Dios la ayuda de su Espíritu Santo para que podamos aprender juntos, para que podamos recibir esta palabra y seamos preparados para compartirla. Oramos, hermanos. Bendito Salvador, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder estar nuevamente juntos por este medio, para poder meditar en tu palabra, Señor, y aprender lo que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos de parte de ti para compartirlo en cada una de las células. En esta hora te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, hablando a cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos a leer tu palabra, bendito Señor, y te pedimos, bendito Dios, que seas tú, mi Dios amado, instruyendo nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, dándonos la capacidad, Señor, para entender tu palabra y así también que nos prepares para llevarla, transmitirla, para compartirla a las vidas necesitadas. Gracias, bendito Salvador. Gracias, buen Jesús. Amén y amén. El tema para el próximo día sábado es el valor de las Escrituras. La lectura la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 5, de los versículos 17 al 20. Mateo 5, versículos 17 al 20. Y la verdad central nos dice: los verdaderos hijos de Dios buscan vivir de acuerdo al espíritu de la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. Amén. Veíamos en estudios anteriores acerca de la familia en los tiempos de Jesús, cómo cada niño era instruido en la palabra del Señor. Eran enseñados en la ley mosaica para aprenderla, memorizarla, para poder ponerla en práctica en la vida que nuestro Señor Jesús, al nacer dentro de una familia judía, Él estuvo en contacto y tuvo acceso a la ley y a los profetas, enseñado e instruido conforme a la costumbre judía, de manera que nuestro Señor Jesús conocía perfectamente la ley, la tenía guardada en su corazón, creció conforme a los mandamientos de nuestro Dios, pero también vivía una vida consecuente conforme a todo ese conocimiento y a la enseñanza que recibió desde la niñez, lo cual decía de él que él reconocía el gran valor que tenían las Escrituras y la gran importancia que debe de tener en la vida del hombre la ley de Dios, y en el caso de la vida de nuestro Señor Jesús, la ley mosaica y los profetas, de igual manera como los demás israelitas. Luego él comienza su ministerio y al desarrollar su ministerio comienza también a proclamar las buenas nuevas de salvación, el evangelio que él traía para este mundo, que era algo novedoso y que escandalizó a muchos. La palabra que él traía, una palabra de esperanza, una palabra de una nueva manera de vivir, que algunos pensaban que traía una nueva ley y que con su enseñanza iba a trastornar las enseñanzas dadas a Moisés y dadas a través de los profetas. Pero en los puntos que vamos a estudiar y que vamos a compartir en cada una de nuestras células de hogar, veremos la manera de cómo nuestro Señor Jesús se identificó con cada uno de los preceptos dados a Moisés, con cada una de las revelaciones dadas por nuestro Dios a los profetas. Al punto número 1 que vamos a compartir. El punto número 1 dice: el valor de las Escrituras en la vida de Jesús. Tenemos como referencia el versículo 17 de este capítulo 5 de Mateo, que nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Decíamos, mis hermanos, que la enseñanza, el evangelio de nuestro Señor Jesús, su enseñanza era algo muy novedoso, una palabra que trajo mucha esperanza al corazón de cada uno de los oyentes de nuestro Señor Jesús. Pues como sabemos, la ley tiene la característica de que nadie puede cumplirla. La ley únicamente revela la incapacidad del hombre de poder cumplir por propios méritos con las exigencias de Dios, y le revela al hombre también su estado delante de Dios. Esta condición de incumplimiento, de la cual se da cuenta el hombre que no puede cumplirla, lo que trae es desesperanza, porque ¿cómo podrá alguien alcanzar la vida eterna si no puede cumplir los preceptos de la ley y los profetas? Pero trae nuestro Señor un mensaje de esperanza y les revela que hay oportunidad de salvación, y habla a sus oyentes diciéndoles: no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aún esta palabra era novedosa también. Estamos seguros que cada uno de sus oyentes estaban convencidos que nadie podía cumplir la ley. Pero ahora nuestro Señor Jesús les dice: no he venido para abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Es decir, que Él venía a mantener esa autoridad y los principios del Antiguo Testamento. Sus oyentes habían sido enseñados igual que Él en la enseñanza de los profetas. Habían sido educados en la enseñanza de la ley mosaica. Tenían una base muy sólida sobre la cual descansaba también su fe. Y la palabra de nuestro Señor Jesús, al decirles: no he venido a abrogar la ley, les pone también una nueva esperanza y una tranquilidad a su corazón. Porque seguramente al escuchar el Evangelio pensaron: ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces con la ley mosaica? ¿Qué pasará con los profetas si ahora tenemos una nueva enseñanza? ¿Será, podríamos decir de esta manera, será que tácitamente va a ser abrogada la ley con esta nueva enseñanza que nos trae el Maestro? Quizás en algún momento tuvieron un grado de temor de pensar: y todo lo que aprendimos y todo lo que nos enseñaron, ¿a dónde queda? Podríamos parafrasear de alguna manera diciendo que nuestro Señor les decía a sus oyentes: ustedes que tiemblan ante la palabra del Señor, no teman que yo vaya a sacar debajo de los pies suyos los cimientos en los que están fundados. No tengan temor de ello, porque no he venido a abrogar. La autoridad en la cual descansa su fe permanece. Cada uno de esos principios en los cuales han sido educados y enseñados permanecen. Y las exigencias de esa autoridad permanecen también. Y no he venido a abrogar esa ley que les ha sido enseñada, ni la palabra de los profetas que fue revelada, sino a cumplir eso que la ley exige. Para nuestro Señor Jesús tenía una gran importancia y un gran valor las Escrituras en la vida de Él, pues Él fue puesto también bajo esa ley. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía un valor muy grande para nuestro Señor Jesús esta ley. Fue puesto bajo ella, guardada y atesorada en su corazón. Y cada uno de esos preceptos que él había aprendido y que sabía muy bien que ninguno en esta tierra podía cumplirlos, ahora él vino para darles un revestimiento de forma viviente, para que esos preceptos no permanecieran nunca más, permanecieran únicamente como palabra escrita, sino que con su vida venía a darles ese revestimiento de una forma viviente y consagrándolos en una vida reverencial, con gran afecto a esa palabra dada por nuestro Padre Celestial, pero también para venirla a colocar en el carácter de los hombres a través de la obra que ha venido a hacer en los corazones de cada uno de los hombres
que le han recibido en su corazón. Estas palabras de nuestro Señor Jesús ponen una nueva esperanza en el corazón, de que esa ley en la cual habían sido enseñados ya no quedaría únicamente en texto, sino que Él venía a cumplirla. De manera que Él dice, no piensen que vengo a abrogar, he venido a cumplir. Los que anhelaban y empleaban esfuerzos por tratar de cumplir la ley, llena su corazón de una nueva esperanza, de que ahora va a tener un mayor sentido toda la enseñanza que han recibido desde su niñez. Pero ahí también estaban sus detractores, que estaban escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y sus detractores podrían argumentar que había venido con una doctrina que venía a tergiversar la ley de Moisés y la de los profetas, que traía enseñanza que trastocaba toda la base de la fe judía y que estaba dando una nueva doctrina. Pero también para ellos es la palabra que dice, no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Esto también le quitaba a los rabinos judíos toda posibilidad también de poder alegar en contra de las palabras de nuestro Señor Jesús. No le podían decir, nadie puede cumplir, porque entonces se revelaría su estado de hipocresía en su apariencia de cumplidores fieles de la ley, y aparezca ahora alguien que viene diciendo, he venido a cumplir. Para ambos grupos, los que anhelaban agradar a Dios y trataban de cumplir los preceptos, les llenan de esperanza. Y para los que pretendían encontrar en sus palabras una causa para echar mano de Él, también les quita los argumentos al decirles que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esto, mis hermanos, en cuanto al punto número 1. El punto número 2 dice, Jesús vivía conforme a la ley de Dios. Tiene como referencia el versículo número 18 y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesús le dice, porque de cierto os digo. Él usa una expresión de autoridad y es la autoridad que Dios tiene para emitir la ley moral, pues la ley y los profetas cubría dos áreas, la ley moral, los principios morales y los principios espirituales, una autoridad suprema en nuestro Señor Jesús, que solamente recae sobre nuestro Señor, de tener esa autoridad legislativa, es decir, de dar esa ley, la ley moral, la ley espiritual, para que los hombres anden en ella, para que los hombres la cumplan, para exigir al hombre andar bajo estos mandamientos que Él establece. Él vivió en perfecta obediencia a la ley y lo está manifestando a sus oyentes al decirles con esta aseveración de autoridad, llena de mucha autoridad, al decirles, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Y quién vino a cumplir la ley? Lo acabamos de ver. Él vino a cumplir la ley. Cada precepto, cada palabra, la revelación a los profetas sería cumplida en nuestro Señor Jesús, viviendo una vida en perfecta obediencia a la ley como ninguna otra persona lo ha hecho. De manera que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, hubo testimonio de esa perfecta obediencia de nuestro Señor Jesús, conforme a la ley de Dios. Cuando Él sube de las aguas después de ser bautizado, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Ahora, esta vida de nuestro Señor Jesús, conforme a la ley de Dios, le da la autoridad delante de los hombres para que atiendan a su palabra, para que escuchen las buenas nuevas de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pues los rabinos judíos no querían reconocer la autoridad, la palabra de nuestro Señor Jesús, no querían recibirla. Y aún le atacaban diciéndole, si tú naciste en pecado, cosa que no es así, ¿cómo vienes a enseñarnos? Pero Él le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No tenían argumentos en contra de nuestro Señor Jesús porque Él vivía, tenía un estilo de vida conforme a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Una vida apegada obedientemente a la ley de Dios. Expresa el cumplimiento de la ley, que no iba a quedar, ya no iba a permanecer, que ya no estaba únicamente en texto, que ya no era más simplemente palabra gráfica, sino que tenía una vivencia, sino en el cumplimiento que él hacía de ella. No quedaría nada de la revelación, nada de la ley, nada de los profetas que no fuera a cumplirse, que nada quedaría sin volverse efectivo. Por eso le dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta es una expresión con la cual él hace énfasis en la permanencia de esos grandes principios y verdades morales y espirituales que él estaba enseñando, que ni una jota iba a pasar, que era la más pequeña de las letras hebreas, que tampoco ni siquiera una tilde, una de esas pequeñas rayitas por las cuales algunas de las letras hebreas se distinguen de otras que son parecidas. Es decir, absolutamente toda la ley iba a ser cumplida. Y él comenzó diciéndoles en el versículo 17, no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Habla de la perpetuidad, de la permanencia de esos grandes principios, esas verdades, que tienen un sentido porque ahora han sido vividas y cumplidas por nuestro Señor Jesús. Y que esa ley no tiene ninguna pérdida de autoridad o de vitalidad. Jamás sufrirá una pérdida así, porque nuestro Señor Jesús vivió conforme a la ley de Dios. El punto número 3 nos dice la verdadera justicia. Y para este punto tenemos como referencia el versículo número 20. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús, al cumplir la ley y la enseñanza que proclamaba, con la vida de obediencia y de apego a esta ley, Él purificó esta ley, la purificó de las desviaciones con la cual la habían impregnado los rabinos judíos, los escribas y los fariseos que acabamos de leer en este versículo número 20, y exigió su cumplimiento a quienes profesaban obedecerla. Pues los rabinos judíos aseguraban tener ganada la vida eterna porque tenían mucha ley, mucha letra, habían memorizado mucha palabra, mucha escritura, y consideraban que el simple conocimiento y la apariencia que se daban, eso les aseguraba la vida eterna. Porque nuestro Señor Jesús exige que estos que profesaban obedecerla, que también la cumplieran, que verdaderamente la cumplieran. Podemos ver un ejemplo de esto en lo que le manda nuestro Señor Jesús al escriba, al cual le narra la parábola del buen samaritano, que lo manda a cumplir lo que sabe, lo que conoce. Usted puede ver esto, mi hermano, si quiere escuchar esta enseñanza, puede ir al canal de Células Elim en el tema servicio, una expresión de amor al prójimo. Está explicado de cómo nuestro Señor Jesús lleva a ese escriba para que vaya a cumplir lo que sabe, aunque él alega desconocimiento. Nuestro Señor lo lleva a que ese conocimiento que tiene y el cual profesa, pues era un escriba, que vaya a cumplirlo. Usted lo puede ver, mi hermano, si quiere, puede ir a escuchar ese tema, servicio, una expresión de amor al prójimo, en el canal de Células Elim. Esa justicia, y podríamos decir una falsa justicia en la cual descansaba la esperanza de los fariseos, no les conducía a ningún lado, y habían tergiversado e impregnado
de desviaciones la enseñanza de la ley únicamente para manipular a las personas y poner carga sobre el pueblo de Israel. Pero la justicia y la verdadera justicia la hace efectiva nuestro Señor Jesús cuando de manera vicaria Él carga con la maldición de la ley a fin de que el pacto que contiene esa misma ley, ese pacto abránico, también pueda beneficiar a todos los que creen. Allá en Génesis 12:2 le dice nuestro Padre Celestial a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. También le dice: y en ti serán benditas todas las naciones, en el versículo número 3. Para que esta promesa tenga cumplimiento, nuestro Señor Jesús tiene que cumplir con estos preceptos, con la ley, pero también tiene que tomar esa posición vicaria y cargar con la maldición de la ley, pues nadie puede cumplirla, pero Él la cumple en cada uno de sus preceptos. Y ahora todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos sido alcanzado esa bendición de esa promesa dada a Abraham y que se hace efectiva a través de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera justicia, el alcanzar la vida eterna, consiste en la calidad y no en el grado que tengamos. Todas las escrituras, la escritura enseña que la entrada al reino de Dios, ya sea en esta época o en el futuro, depende no del grado de nuestra excelencia que tengamos en alguna cosa, sino solamente de tener el carácter mismo que Dios requiere. Porque no podemos alcanzar la vida eterna por el grado de conocimiento que tengamos, por la cantidad de obras que hagamos en este mundo, o de buenas obras que hagamos en este mundo, sino si el carácter que nuestro Señor demanda en su palabra sea la vivencia de cada uno de los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Nuestro Señor ahora manda a creer en nuestro Señor Jesucristo, el único que cumplió la ley en cada uno de sus preceptos, la ley y los profetas, porque también en Él descansa toda la promesa de salvación y el camino de salvación para que nuestra vida tenga redención y pueda llegar a la vida eterna. La justicia de los fariseos no les conducía a nada, pues solamente quedaba en puro conocimiento. Y cualquiera puede tener mucho conocimiento de Biblia, cualquiera puede llenarse de mucha letra, mucha Biblia, ser un cabezón de conocimientos, pero tenerla únicamente a nivel intelectual, y si no ha permitido que ese conocimiento baje a su corazón para ponerlo por obra, de nada le sirve. Por eso nuestro Señor dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le pedía a ellos? Cumplimiento. Nuestro Señor pide obediencia a su palabra, poner por obra su palabra, no ser solamente oidores, sino que seamos hacedores de cada una de las enseñanzas que Él ha traído a nuestra vida, que vayamos en la búsqueda de la voluntad de Dios para nosotros, para ponerla por obra, creer en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la justicia que Él pide para entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, los fariseos habían tergiversado la ley, habían impuesto mucho mandamiento de hombre. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos tener ese cuidado de no ser sorprendidos con doctrinas que vengan a imponer, con reglamentos que luego confunden con requisitos para alcanzar la vida eterna, que luego se vuelven tremendas cargas para algunos creyentes que no pueden cumplir y que tienen que hacer esfuerzos y algunas veces, sin darse cuenta, de manera hipócrita, tratar de cumplir esos preceptos que como carga imponen algunos malinterpretadores de las enseñanzas de nuestro Dios, como vestir de cierta manera,
cumplir con costumbres, y que luego esas cargas comienzan a ser cumplidas únicamente a la vista de los hombres, porque de lo contrario son juzgados por los demás miembros de la congregación y dirigentes de las congregaciones que tampoco las cumplen. La justicia que nuestro Señor demanda a sus hijos es el cumplimiento de la palabra. Tiene que tener un contraste con lo que creemos, el conocimiento que tenemos, la fe que tenemos. Debe tener un contraste también con esa justicia exterior que decimos tener, pero también debe de ser interna. Y de la misma manera que nuestro Señor Jesús dio vitalidad a esa palabra que permaneció por mucho tiempo solo a nivel de texto, también nosotros, la palabra que ha llegado a nuestros corazones también sea vital, la vivimos, pero también sea espiritual, porque permanecemos por el cumplimiento y la fe en Cristo Jesús, en la comunión con Dios. Nuestro Señor Jesús no nos manda a cumplimiento de legalismos, sino que lo dejemos a un lado, porque la ley de Dios sobrepasa las reglas humanas, pero en Cristo Jesús vemos un ejemplo de vida, y es a Él a quien tenemos que imitar, como también obedecer. Amén. Bendito sea nuestro Salvador. Dios me le bendiga, mis hermanos. Que estos comentarios, que este estudio que hemos tenido, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuden a presentar de una mejor manera y de una manera eficaz la palabra de nuestro Dios en ese lugar donde por misericordia Él nos tiene trabajando. Bendiciones, mis hermanos. Dios me les bendiga. Oramos. Bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, hiciste lo que nosotros no éramos capaces de hacer en cuanto a cumplir con los preceptos, con la ley, con lo que nuestro Dios demandó, a fin de darnos un ejemplo que solamente tú eres el que da la verdadera justicia, la salvación a nuestra vida y a nuestra alma. Y que únicamente con tu ayuda, Señor, es que podemos y podremos caminar en este camino hacia la vida eterna. Bendito Cristo Jesús. Queremos caminar contigo, Señor, y tomados de tu mano. Queremos caminar tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que nos dejes autoridad. Danos esa autoridad, Señor, tu palabra, la compañía de tu Espíritu Santo cuando vayamos a compartir este mensaje. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.